Lucas y volvemos a Lucas, ¿verdad? Hace unos días no puedo predicar de acá porque tuvimos el fin de Semana Santo, después Joey predicó el domingo pasado, pero volvemos a Lucas. Hemos estado ahí, vamos a estar ahí mucho tiempo. Lucas es un libro bastante largo y bien hermoso, bien profundo. Estamos en el capítulo 5 y si usted recuerda, yo le dije que después de Lucas presentarnos a Jesús allá en primero la porción de cómo él nació de niño y luego salta al momento en que entra a las aguas bautismales con Juan y cómo él se proclama. Luego lo vemos allá, ¿se acuerdan? En el desierto, teniendo las 3 tentaciones que usted y yo vamos a tener en nuestra vida cristiana a través de toda la vida. Y luego Lucas nos los trae a cuando él comienza su ministerio. Yo quiero que usted entienda que Israel es una sección alargada así, pegada al Mediterráneo. La parte sur es donde está Jerusalén, la parte norte es Galilea. Es un área, un barrio, ¿no? Más pobre. Y ahí es que está Jesús viviendo. Y él se cría en Nazaret, que era una ciudad pobre, y luego se va a vivir a Capernaum, como decir de Arecibo a Manatí, pero claro, a pie, ¿no? Así que él ahora está así en Capernaum viviendo y comienza Lucas a mostrarnos cómo él está predicando. ¿Recuerdan cuando Lucas nos menciona diferentes instancias? Son como estampas para que usted y yo vayamos conociendo al Cristo. Recuerden que Lucas le está escribiendo a un gentil que se llama, ya se me olvidó, Teófilo, gracias. Y le está escribiendo a ese gentil la historia y Teófilo parece que es un cristiano de segunda generación. O sea, no fue de los que estuvo allí viendo a Cristo, sino de los que escucharon y creyeron el mensaje. Y entonces parece que Teófilo era una persona importante y Lucas decide escribirle. Y ahí es que escribe Lucas el Evangelio y luego escribe Hechos. Y ahí tienes toda la historia de la iglesia primitiva escrita para ese muchacho que se llamaba Teófilo. Entonces le está presentando a Cristo y lo que es Cristo. Lo primero que, si usted recuerda, lo pone en una sinagoga diciéndole a la gente: yo soy el que cumple la profecía de Isaías. El Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar enfermos, libertar cautivos. ¿Se acuerdan? Sacar de la cárcel a los que están presos, así. Y vimos las primeras 2 respuestas. Una ciudad que aceptó a Cristo, otra que lo votó literalmente con el mismo mensaje. La que vota a Cristo, que fue Nazaret, by the way, donde él se crió, no recibe nada del Señor. Capernaum después lo acepta y allí el Señor comienza a hacer milagros y prodigios. Y se forma un avivamiento poderoso en la región. Un avivamiento como los que usted y yo hemos escuchado o hemos visto. Yo fui testigo de uno en los 80 acá en Puerto Rico. Hubo uno en los 70 que mucha gente estuvo también. De hecho, entre los hippies, me encanta esa historia. El movimiento de Jesús. Y entre los más locos de los locos, Cristo se metió. Y en Estados Unidos solamente hubo más de 5 millones de conversos entre los jóvenes. Mientras fumaban hash y se echaban LSD en el cuerpo, Dios los iba salvando. Y yo estoy esperando que lo haga otra vez. Denle un aplauso al Señor, vamos. Y que sea entre los jóvenes. Y que sea entre los jóvenes. Que Dios nos sorprenda. Que Dios nos sorprenda. Porque si los vemos que se nos están perdiendo, no se preocupe, que Dios los va a traer de vuelta. Y usted prepárese para recibirlos de vuelta como lleguen. Porque van a llegar bien dañados. Porque este mundo está bien dañado. Y no podemos venir a juzgarlos, es a traerlos, a abrazarlos y a sanarlos en el nombre del Señor. ¿Lo cree? Pues aquí estamos escuchando de un avivamiento poderoso. Entonces cuando llegamos al capítulo 5, Lucas nos está mencionando como 4 o 5 instancias de milagros y los pone en cierta manera porque nos quiere enseñar algo de lo que Dios hace cuando toca el corazón. De lo que Dios hace. La vez pasada vimos la pesca milagrosa y yo les expliqué allí que Dios es Dios de todo o de nada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Háganme caso cuando yo le predico, ¿ok? Dios es Dios de todo o de nada. Dios bendice toda la vida, no solamente el domingo cuando vengo aquí. Y si Dios no es Dios de toda mi vida, hay un problema en mi relación con Él. Él es el Dios de mi trabajo. Él es el Dios de mi despertar y de mi acostar, de mi salida y de mi entrada. Él es el Dios de mi casa, de mis hijos, de mi dinero, de mi tiempo, de mi talento. Él tiene que permear en todo en mi vida, porque todo es para su gloria y para su honra. Eso fue lo que aprendimos esa primera vez. Si usted no recuerda, busca las grabaciones que las tenemos por ahí.
Vamos a ver hoy la sanidad del leproso. Dios es el Dios que restaura mis relaciones. Vamos a ver la semana que viene, si el Señor nos permite, la sanidad del paralítico. Dios es el que salva mi alma de condenación eterna. Fíjense que brega con toda mi vida cotidiana, con mis relaciones interpersonales, mi relación con Dios. Y luego vamos a ver el llamamiento del Levío de Mateo, que es que Dios me da propósito en el presente. Y al final Jesús se sienta y da una explicación de todo lo que ha hecho y dice que tú no echas lo nuevo de Dios en lo viejo de los hombres. No echas vino nuevo en odres viejos, porque Dios viene a cambiarte por dentro, por fuera, tu presente y tu eternidad. Dale un aplauso al Señor, porque Él es el Dios de todo o de nada. Vaya conmigo, del 12 al 16, Lucas 5. Sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra, frente al piso. ¿Te ha orado así alguna vez? Pruébelo. Pruébelo. A veces nos hace falta tirarnos al piso delante del Señor. La mayor prueba de humillación delante del Rey. Se echó con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo que nos toca a todos nosotros hacer, seguir orando para que Dios siga enviando de su espíritu. La lepra en los tiempos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento cuando lo lees, no es necesariamente la enfermedad de lepra que conocemos modernamente. Esa se llama la enfermedad de Hansen, es la que pudre la carne y se va cayendo. Y los leprocomios que usted conoce, esa no es la enfermedad que se habla aquí. No existía esa enfermedad o no se conocía en el mundo de Oriente Medio para la época de la Biblia. La lepra que habla aquí, básicamente es una colección, le llamaban lepra a una colección de enfermedades de la piel que usted y yo nos puede dar hoy, y algunas fáciles de determinar y otras altamente contagiosas. Ahí tenemos los sarpullidos, los hongos, hay uno que se llama la leucoderma, hay otro que se llama la urticaria, usted se acuerda, la psoriasis, la tiña, no sé si ese es el nombre que se usa acá, pero la tiña sí es altamente transmisible, ¿no? Sí que había diferentes. Y cuando una persona que está en el tiempo de allá del desierto en Israel mostraba una mancha, pues entonces venían a verlo. Levítico 13, usted lo busca después, Levítico 13 y 14, si usted quiere con calma ver cómo se manejaba el asunto de la lepra. Recuerde que Israel era un grupo nómada, estuvieron 40 años en un desierto. Iba a haber enfermedades, así que dentro de la ley había una porción que era la ley civil, la ley, el código civil, ¿verdad? Alguien que mataba, alguien que robaba, lo que fuera. Y había unas leyes sanitarias, como hoy en día tenemos un departamento de salud que nos pone leyes. Así que Dios pone unas leyes sanitarias para que el pueblo pueda moverse en el lugar donde está. Y en Levítico 13 podemos ver una guía detallada para diagnosticar y tratar las enfermedades de la piel. ¿Ok? Y era un procedimiento, léalo, le va a interesar. Uno pensaría que es engorroso, pero es que va al detalle. Había primero una inspección, como te haría un doctor, una limpieza, una cuarentena. No nos hablen de eso, por favor. Luego había una reinspección, volvían a cotejarte. Y dependiendo de lo que veían, o te volvían a meter en cuarentena, o te volvían a reinspeccionar. Y a lo último, o te daban de alta, como lo conocemos hoy, o te enviaban a un aislamiento permanente. Y ese sí duele. ¿Ok?
curioso de esto es que cuando usted va a Levíticos 13 y 14, no era un médico el que hacía la evaluación, era el sacerdote. Recuerde que el Antiguo Testamento, la ley de Dios y el tratamiento de Dios con el pueblo de Israel es sencillamente un drama de la salvación. Es un drama de lo que, cuando tú lo miras, tienes que entender que Dios te está dando un mensaje mucho más profundo de lo que está allí. ¿Por qué el sacerdote y no un médico está bregando con eso? ¿Okay? Porque este proceso revela algo más profundo, espiritual, que Dios quiere manejar contigo y conmigo. Pablo más adelante dice, porque todo lo escrito allá es para nosotros. ¿Está conmigo? La Biblia va progresivamente revelando el plan de Dios con el hombre hasta que llega Jesucristo. Y ahí está el plan totalmente revelado, lo cual luego los apóstoles nos lo explican en sus cartas. Pero la revelación completa de Dios es Jesucristo. Los pasos intermedios, toda esa historia de Israel en el desierto, los reyes, los profetas, todo lo que estaban apuntando era el problema del hombre y la solución de Dios. Repito, el problema del hombre y la solución de Dios. La lepra no era otra cosa que el problema del hombre, en una de sus muchas facetas. Entonces, en el caso que se confirmara la presencia, escúchame bien, de la enfermedad, usted lee después Levítico 13 y 14, pero si se confirmaba la presencia de la enfermedad en la persona, lo que había era aislamiento permanente y ocurría fuera del campamento. Porque Dios habitaba en el centro. Recuerden que el tabernáculo estaba en el centro y las casas estaban puestas en 4 cuadrantes mirando al centro. Porque la vida del pueblo de Dios es con Dios en el centro. De hecho, las casas o las tiendas de cabaña donde la esposa, donde estaba el lugar, se hacía la comida y todo, el lugar de la vida cotidiana siempre tenía una ventana mirando al centro. ¿Me escuchó? Como vimos la vez pasada, toda mi vida es de Dios. Hasta cuando cocino, como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Usted quiere paz en su casa? Viva para Dios en su casa. ¿Usted quiere descanso en su vida? Viva para Dios en su vida. ¿Ok? Y entonces, la presencia de Dios está en el centro y no podía haber nada inmundo donde Dios está. Porque donde Dios está, el pecado no puede estar. Por eso tú y yo no podemos ver a Dios cara a cara, porque morimos. Por eso es que tú y yo estamos cobijados por Cristo. ¿Me entendió? Entonces, ese drama te lo está explicando el Señor ahí. Dentro del campamento, si hay algo con defecto, tiene que salir. Si hay algo sucio que está dañando, tiene que salir. No puede estar aquí. Y ahí venía el aislamiento permanente. El aislamiento permanente era sencillamente que sacaban a la persona del campamento fuera y una prohibición estricta de no contacto literal, no contacto físico con el resto de la población. ¿Ok? Y en particular, como no podían volver al templo, no podían ir al tabernáculo, perdón, le estaban cortando la relación con Dios. ¿Qué es lo que te corta relación con Dios? El pecado. Pero lo curioso es que lo que está aquí no es solamente que corta tu relación de todos los sábados ir al tabernáculo. Te cortó tu relación con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tu trabajo. Te saca de tu hogar y te tira al desierto afuera. Era como morirte. Desaparecías de la vida de tu familia. El versículo 45 y 46 de Levítico 13, por lo menos le traje 2 textos para que lo vea. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Los vestidos rasgados, su cabeza descubierta con cilicio, es cuando la gente se moría y salían a llorar la muerte de alguien. O sea, la persona se vestía de muerte. E iba gritando por el camino leproso, de ver si lo estoy diciendo bien, inmundo, inmundo, va gritando para que nadie se le acercara y lo tocara, porque el que lo tocaba se ponía inmundo también delante de Dios. Y esa categoría quizás nosotros no la podemos entender, pero cuando usted iba al templo había ciertas cosas que Dios le exigía al pueblo de limpieza.
Y si por alguna razón algo te había puesto inmundo, tenías que bañarte y esperar hasta la noche. No podías venir al tabernáculo a ver a Dios inmundo. Y la idea era meterle en la cabeza a la gente que Dios es santo y todo el que se acerca a Él tiene que buscar santidad. ¿Lo entendió? Claro, usted y yo sabemos que la solución para la santidad no es tratar de ser mejor, es escondernos en Cristo. Y Cristo en nosotros cambia nuestro carácter y nuestra conducta. ¿Lo entendió? Y yo no quiero predicarle el evangelio equivocadamente. Entonces iba gritando inmundo, inmundo. Y el versículo próximo dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, recuerde, una llaga aquí, donde quiera, él será inmundo, estará impuro y habitará, como dice ahí, solo, fuera del campamento será su morada. Estás excluido del lugar donde Dios habita. Esta persona perdía su lugar en la sociedad, su lugar en la práctica religiosa. No podía ir al tabernáculo, pero sobre todo perdía su hogar. No vería más a su familia, no dormiría en su cama, no iría a su trabajo, viviría como vagabundo en las afueras de la ciudad, lejos del refugio y del cuidado de la comunidad de Dios, que era el pueblo de Israel. Y además cualquiera que lo tocara a él también participaba de su inmundicia. Él, escúcheme, perdía el contacto humano que es tan necesario en nuestra salud emocional. Los que llevamos este tiempo en la pandemia, usted sabe que si algo nos está doliendo mucho es no poder darle un buen abrazo y un buen beso a la gente que amamos. ¿Sí o no? Yo sé que hay algunos que ya se les ha zafado. Wow. Si no, no estaríamos el revolú que estamos. Pero recuerdan el abril del año pasado. Recuerdan que usted decía: yo tengo un papá, una mamá que están con condiciones. Usted llegaba a la casa todo y lo veía desde afuera. Yo recuerdo a mami que me decía: pero que esto está mal, yo te quiero abrazar. Mi madre, que eso es una melosa, que ella se le pega a uno ahí y tú puedes contar en el reloj una hora. Yo: mami, ya. Y de momento no puedes tocar. Nosotros estamos hechos, nosotros somos seres sociales. Dios nos hizo así. De hecho, la Biblia misma mantiene el ósculo santo. Los hermanos en la fe terminaban besándose antes de irse. Era una belleza. Y nosotros los puertorros, que somos tan melosos, ¿sabe? Usted sabe cómo somos, ¿verdad que sí? Que nos gritamos y nos tocamos y para hablar tenemos que estar haciendo así. Hágaselo un europeo para que vea lo que le dice: don't touch me. O se lo dice en alemán, yo no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero nosotros somos todos melosos, terribles. Y este año, sobre todo cuando todavía no había esta apertura, que ya nos estamos poniendo las vacunas y ya la cosa está mejorando, eso empieza a calar el corazón. Hay gente que venía donde mí a hablar. Yo estoy en mi empleo, yo tengo un montón de gente allí. Era lo mismo. Comenzaba una tristeza a inundar el corazón y uno no sabe por qué. Y uno dice: pero si estoy bien, estoy en salud, no he perdido a nadie en mi casa, tengo mi trabajo, los que tenían, ¿verdad? O está llegando el dinero, pero me siento triste. Porque la condición de perder el contacto con la gente cala el corazón. Es bien fuerte. Así que nosotros podemos relacionarnos a esta gente, no a la magnitud de lo que ellos estaban pasando, porque nosotros nos escondimos en casa con nuestra familia. ¿Ok? Esto rompe el corazón, pero esta gente era peor. El leproso, por algún evento de la vida, ¿verdad? En ese caso el leproso no podía entrar. Yo quiero que usted entienda ahora. La lepra como símbolo del pecado habla, escúcheme bien por favor, esta es la parte más importante que quiero que quede en tu corazón. Que el pecado, aparte de romper tu relación con Dios, eventualmente va a romper tus relaciones con los demás. Por causa de algún evento de vida donde el enemigo se ha metido, has perdido el amor y el afecto. Literalmente has perdido el contacto físico y emocional con un ser querido por causa de una situación pecaminosa que dañó las relaciones entre ustedes. Y eso trae una soledad brutal. ¿Me sigue?
¿Me sigue o no? En el Antiguo Testamento, todo lo que impedía una relación con Dios y su pueblo es el símbolo, como le acabo de decir, del pecado y sus efectos. Y esto que estamos acabando de ver es el pecado y sus efectos. Así como la lepra era la manifestación visible de una contaminación que ya había penetrado el cuerpo. Cuando la persona se le veía la mancha por fuera hace tiempo, el virus o lo que fuera había entrado en el cuerpo, había empezado a hacer su trabajo. Y cuando salía afuera resultaba en el corte de las relaciones con tu familia, de las relaciones con la sociedad y con Dios. El pecado primero tiene concepción en el corazón, la Biblia lo dice, Santiago el apóstol lo dice. Es algo que la gente no ve. Cuando la tentación tú le das espacio y empiezas a darle vueltas al asunto y empiezas a mirar y empiezas a llenarte de alguna amargura, de algún odio que no quieres perdonar. O una tentación carnal, algún adulterio, fornicación, y quieres dejarlo ahí, aquí, darle vueltitas. No ha pasado nada, nadie ha visto nada, todavía te subes, todavía das tu ofrenda, todavía ministras, pero acá adentro está ocurriendo algo, como la lepra. No se ve. Pero va a llegar el momento que el pecado va a salir. Y cuando salga va a afectar tus relaciones. No hay manera, porque la palabra dice, el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Por eso tú ves gente que termina perdiendo sus relaciones de vida, familias rotas, matrimonios rotos por la violencia o por el adulterio o por los vicios. Amistades, trabajos que se pierden cuando vivimos al garete, como decimos aquí en este país. En nuestra vida íntima. Mi vida está dañada, eventualmente va a salir. ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, significa mi naturaleza pecaminosa, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El que no tiene dinga, y algunos tienen debilidad por una cosa, otros tienen debilidad por otra, y tú sabes y tú conoces quién eres. Cuando te encontraste con la palabra te chocó y te dijo, este eres tú. ¿Y qué vas a hacer con eso? Hay gente que decide hacer nada, seguirle dando vueltas en lo profundo de su corazón a las cosas que le hacen daño. Y dice, entonces cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, mire cómo lo trae Santiago, después que ha concebido, da a luz el pecado. Usualmente cuando has pecado afuera, cuando se te ve, ya habías pecado aquí. ¿Ok? Cuando caíste en adulterio, no fue ese día que se te ocurrió adulterar. Llevabas meses justificando en tu cabeza por qué tú se las tenías que pegar a tu marido, a tu mujer. Aquí. ¿Está conmigo? Pero cuando sale a la luz, entonces rompe, destruye y daña. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz. ¿Qué dice ahí? La muerte. Entonces, ¿qué hacemos con las ruinas, pastor? Porque yo estoy aquí, escucha bien, yo amo al Señor ahora, pero la realidad es que yo tengo vida pasada que está destruida por cosas que yo hice o que me hicieron a mí. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con las ruinas de mi pasado? ¿Por qué te traigo eso? Porque el caso del leproso es bregando con las ruinas del pasado. El hombre leproso se acercó a Jesús. Seguramente fue a la distancia porque a él no le permitían acercarse. De hecho, posiblemente vino primero gritando, inmundo, inmundo. Se tiró al piso y mire cómo dice la Biblia, tiró su cabeza en el suelo, igual que había pasado en la etapa anterior que vimos, cuando Pedro ve la barcaza llena de peces y se asusta tanto de la persona que tiene frente que se tira de rodillas dentro de la barcaza en medio del montón de peces. Le dice, apártate de mí, Dios, por favor. Este leproso tuvo un encuentro con el Cristo que está en esta mañana aquí para ti. La autoridad de Dios fue
aparente delante de sus ojos y se tira al suelo y le dice: por favor, si quieres, porque sabe que su condición, él no puede pedir la gracia de nadie, no puede pedir igual que nosotros con el Señor, pero resulta que hay gracia para ti y hay gracia para mí. El único que puede sanar tu pasado es Cristo. Y ocurre lo impensable en aquel momento. No fue que Jesús a lo lejos le dijo: sé sano. Es algo impensable, importante. El hombre está tirado en el suelo, lejos. La gente está mirando. Jesús se acerca y lo toca. Todo el mundo pudo haber pensado: ahora Jesús está inmundo. Pero no sabían con quién estaban hablando. Jesús le dijo: sí, yo quiero. Sé limpio. Y en ese mismo momento, frente a los ojos de todo el mundo, el hombre, toda su mancha blanca hizo ¡plap! Y se acabó. Y ahí la gente supo que Jesús no estaba inmundo, sino que gracia había salido de él. Yo quiero que usted mire un segundo algo. Jesús le dice: quiero, te sano. ¿Cómo lo sanó? Restableciendo el contacto. Porque el dolor del pecado había roto relación con Dios y con los demás. Y Dios viene a tu vida primero a restablecer tu relación con Él, dándote lo que tú necesitas. Y tan pronto pone en pie a aquel leproso, le dice: ahora vete donde el sacerdote y cumple todo el rito. Ya no me queda tiempo porque yo hablo demasiado, pero se lo voy a explicar en un segundo. Cuando vaya a Levítico 14 lo va a entender. Levítico 14 dice que si un día yo estoy leproso, estoy afuera y de momento desaparece la mancha, yo puedo salir corriendo y llego donde el sacerdote, el mismo que me mandó a salir. El sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre, ¿se acuerda? ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Y llegan allí y el sacerdote lo ve. Y hay 3 ritos que corren aquí, rapidito. Uno es que agarran 2 tórtolas, 2 pajaritos, y llevan una de esas tórtolas y en un río de agua pasando, ponen una tórtola y allí la sacrifican, y la sangre en el agua la echan en una vasija y con esa sangre le rocían encima a la persona. Y rocían encima otra tórtola que está al lado y a esa segunda tórtola la sueltan. ¿Ok? Hay otro rito que aparece con dos carneros, uno que es degollado y otro que es soltado. ¿Ok? Escúchame bien. El agua que te limpia, la sangre que te redime, el pecado que se va lejos y Dios no se vuelve a acordar de ti. Dale un aplauso al Señor, por favor. Porque lo primero que restauran es tu vida con Él. Pero luego que ocurre eso, hay 2 ritos más. Entonces Él tiene que traer 2 carneros. Y uno era el sacrificio de expiación y otro el de culpa. Yo los explicaré un día con calma. Pero el de expiación era el que miraba la muerte por la vida, la cruz de Cristo. El que murió para expiar mi pecado. Pero el último es el de culpa. Y llevaba un buey o lo que pudiera llevar. ¿Ok? Y pagaba para lidiar, escúcheme, con los resultados de su pecado con los demás. Era el sacrificio que trabajaba la restitución, y se me acabó el tiempo, ¿verdad? La restitución y la restauración. Cristo le dijo al leproso: lo que tienes cortó todas tus relaciones, yo te sano, pero vas a ir allá adentro y vas a trabajar conmigo, con lo que te acabo de dar, para que vayas a restituir y restaurar lo que rompiste allá adentro. Y lo que quiero traerte en esta mañana es que Dios no solamente te salva a ti, te va a dar de su espíritu y de su gracia para que vuelvas a todas esas relaciones que tu pecado corrompió y dañó y las repares.
Pastor, usted no tiene idea de lo que es ir donde mi mujer. Si llego cerca me tira con la vajilla. O con mis hijos que no me hablan. O esto, lo otro. Yo entiendo. Quiero decirte que quizás es posible que no todo se pueda restaurar. Escúchame bien. Pablo decía, en lo que quede de ustedes, en lo que esté de ustedes, estad en paz con todos. Pero hay algo que te quiero decir. Después que Dios toca tu corazón y tu vida, y tú entiendes lo que es el pecado, el daño que hace, y lo que Dios te ha regalado, tírate de rodillas e intercede por todos los que tocó tu pecado, todo lo que se rompió con tu pasado, y Dios te va a dar la salida y Dios te va a dar la victoria. Y quién sabe si serás tú que una vez dañaste a alguien, tú serás el que traigas de vuelta a la casa a alguien para la gloria del Señor. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y cierra tus ojos conmigo. Padre, yo te doy gracias por la bendición que tú me das en esta hermosa mañana de predicar el Evangelio. Tu Evangelio de restauración. Tu Evangelio de salud. Tu Evangelio de restitución. Padre, tú conoces nuestra vida. Tú conoces nuestro pasado. Tú conoces nuestro presente. Tú sabes las cosas que están dañadas. Las cosas que se dañaron en nuestro tiempo antiguo. Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero tu palabra dice que tú viniste para que tuviésemos vida y vida abundante. Y yo te ruego en esta mañana que la historia del leproso se haga realidad en nosotros. Y tú nos des de tu espíritu y de tu gracia, de tu sabiduría, de tu presencia, de tu unción, para que vayamos poniendo en orden todo desorden que hayamos dejado atrás. Y que nos uses, danos la oportunidad de bendecir a nuestro enemigo, de bendecir a aquel que ahora nos odia. Danos la oportunidad de ser aquellos que traemos paz al que está sin paz por nuestra causa. Permítenos ser gente de Dios que va por el mundo, como decías tú al leproso, para testimonio de ellos, para que ellos sepan que tú eres el Dios que limpia, que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que echas a la profundidad del abismo el pecado y que tú eres el Dios que restaura cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quisiera estar más tiempo, no podemos.